Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Nuevamente el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Juan capítulo 3, versículo 4 al 6. Vamos en esta noche a meditar la palabra bajo un tema muy interesante: el milagro del nuevo nacimiento. Dígale al hermano que está al costado: el milagro del nuevo nacimiento. Amén. Salúdele, hermano, no tenga miedo, aquí nadie muerde. El milagro del nuevo nacimiento. Puede tomar su lugar. Vamos a hablar acerca de, hermano, de un milagro, del milagro más grande que el Señor, que el Dios Todopoderoso puede hacer en una persona. La Escritura nos habla, hermano, de Cristo cuando Él andaba y caminaba por las aldeas. Dice la palabra que Él iba anunciando el Evangelio del Reino, iba sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, pero también iba transformando las vidas de aquellos hombres y mujeres que, a pesar de que tenían una vida de pecado, de pasados, cuando se encontraban con Jesús, sus vidas eran cambiadas, sus vidas eran transformadas, porque ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él estaba caminando y llama a un hombre llamado Mateo, un hombre publicano, un hombre, hermano, que cobraba impuestos, que era odiado por su propio pueblo judío. Pero Jesús lo llama y le dice que le siga. Y a partir de ese momento su vida es cambiada y transformada por el poder de Jesús. Porque si hay algo que Jesús puede hacer, es transformar y cambiar tu vida, cambiar tu estado espiritual, esa vida apática, triste, esa vida en depresión, en mentira, en odio, en brujería, en hechicería, en idolatría, en adulterio. Él tiene el poder para transformar y cambiar y romper las cadenas de aquel que se entrega a Jesucristo. María Magdalena, una mujer de la cual la Biblia dice que Jesús expulsó 7 demonios y luego los servía. Hermano, el que choca con Jesús y le abre su corazón y pone sus ojos en Él con fe, su vida es transformada y cambiada. Aleluya. Me llama la atención porque la Biblia dice: María Magdalena, de la que tenía los 7 demonios, de la cual Jesús expulsó 7 demonios. Y luego dice que le servía con sus bienes, porque no solo basta que Él te liberte o que Él haga un milagro en tu vida, es necesario que aquel que ha experimentado la salvación le pueda servir con todo lo que tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Zaqueo, también otro hombre, jefe de los publicanos, odiado por su pueblo. Pero el día que se encontró con, hermano, ahí hay algo interesante que me enseña la Biblia, amigo. Y es el poder también de la iniciativa. Porque Zaqueo, hermano, amigo, él corrió, él tuvo interés, él tuvo iniciativa en querer ver a Jesús. Pero porque la iniciativa mayor la tuvo Dios al enviar a Jesús. Y él tuvo que responder a la iniciativa de Dios, también teniendo iniciativa. Porque muchas veces hay gente que quiere que Dios se le presente en su cuarto para que recién se arrepienta y no aprovecha cuando el familiar le predica o cuando hay un culto en una casa, en una campaña, en aire libre. Son oportunidades que Dios te está diciendo que es tiempo de que te arrepientas, que es tiempo de que entregues tu corazón a Jesús. Porque tú no sabes el día de mañana qué va a pasar. Tú puedes estar tomando, bailando, fumando, drogándote en esta hora o en este día, pero tú no sabes de aquí qué puede pasar. Y si te mueres en pecado, hay un camino que es el infierno. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios llamado Jesucristo, para, dice la Biblia, que por medio de nosotros podamos llegar al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él.
Y la Biblia habla de un Dios, de un Cristo que hace milagros. La Biblia habla de un Cristo, hermano, que abría la vista a los ciegos, de un Cristo que levantaba paralíticos, de un Cristo que devolvía el sordo, le devolvía la audición, que sanaba y curaba, limpiaba leprosos, que libertaba endemoniados. Pero sabes que hay un milagro mucho más grande que todos esos milagros, y es el milagro del nuevo nacimiento. Y es el milagro cuando Dios te toma, tú te entregas a Jesucristo, te arrepientes, le abres tu corazón y Él cambia tu vida, cambia tu pensamiento, cambia tu naturaleza. Ya no tienes necesidad de pecar, ya no sientes el deseo que sentías antes. Y tú te preguntas, ¿qué me pasó? Es Jesús haciendo el milagro del nuevo nacimiento. Porque tus fuerzas y mis fuerzas no podemos cambiar. Lo intentamos un día, una semana, queremos cambiar, queremos dejar el pecado, pero volvemos a lo mismo, porque no ha sido efectuado ese milagro del nuevo nacimiento. Y dice la Escritura, hermano, que Jesús, mientras Él iba caminando en su recorrido por las aldeas, comenzaba a sanar, a liberar, y mucha gente, dice la Biblia, gloria al Señor, y muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Hermano, las señales son testimonio del poder y del amor de Jesús. Van a confirmar la palabra, el mensaje, el evangelio que Jesús está predicando. Y mucha gente va a creer por lo que ve a través de las señales. Pero me llama la atención algo. Dice la Biblia que aún Jesucristo, dice la palabra del Señor, que ni aún Jesucristo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él no se fiaba, hermano, ni de aquel que le seguía por haber recibido un milagro, porque Dios me puede sanar, te puede sanar, pero ¿qué hay en tu corazón? Y eso es lo que Dios apunta, y eso es lo que Dios quiere hacer. Hermano, Él no va a dejar de sanar porque es su voluntad. Él no va a dejar de liberar, de transformar porque es su voluntad. Pero lo que Él quiere es que tú le entregues tu corazón. Lo que Él quiere es que tú le entregues tu vida completa a Él para que lo cambie, para que lo transforme. Y dice la Biblia que Él no se fiaba de aquella gente que creía, así sea por las señales, porque Él conocía el corazón. Y más adelante nos habla la historia de un hombre llamado Nicodemo. Capítulo 3 de Juan dice la Biblia, el primer versículo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre las sinagogas. Aleluya. Y dice la Escritura, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos acá un hombre, un maestro, un principal, dice la Escritura, gloria al Señor, un principal de los fariseos. Principal entre los judíos, un fariseo, un hombre que conocía la ley, un hombre que conocía la Escritura. Pero ¿sabe qué se había dado cuenta este hombre? Que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el que Dios había enviado a esta tierra. Y habían él y muchos fariseos, muchos religiosos en su tiempo se habían dado cuenta de que Jesús no era cualquier persona. Pero muchas veces, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de que Cristo quiere cambiarnos, de que Cristo quiere salvarnos, pero tomamos la actitud de este hombre llamado Nicodemo, porque dice la Escritura que se fue a Jesús de noche. Y cuando tú vas a hacer algo de noche, es porque normalmente no quieres que te vean. ¿O no es así? Ya sea para lo bueno o para lo malo, normalmente para lo malo, ¿verdad? Cuando tú sabes que quieres hacer algo malo, que quieres ir a pecar, sabes qué hay que hacer en la noche y que haces planes en la noche, donde nadie te está viendo, donde tu esposa no te está viendo, donde tu esposo no te está viendo, donde tus padres no te están viendo. Y este hombre tenía vergüenza, probablemente miedo de que los demás fariseos lo vean y le digan, mira, está yéndose a ver a Jesús.
Y mucha gente tiene miedo de acercarse a Jesús por lo que dirán sus compañeros, por lo que dirán sus familiares. Y tienen vergüenza de acercarse a Jesús, de aquel que te puede salvar, de aquel que puede sanar tu corazón, tu cuerpo, de aquel que puede transformar tu vida. ¿Cómo puedes avergonzarte de aquel que fue enviado del cielo a la tierra y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios? Pero este hombre se fue de noche y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque las señales que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. Pero ¿qué decía versículos más anteriores? Que mucha gente creía por las señales, ¿verdad? Y que Dios lo va a seguir haciendo. Y mucha gente va a creer en Jesús por eso. Pero aún con todo y eso, dice la Biblia, que él no se fiaba porque conocía el corazón. Y lo mismo pasó con Nicodemo. Y este punto, hermano, podemos entender que no se trata con simpatizar con el Evangelio. Tienes que nacer de nuevo. Dile a su hermano que está al lado: no se trata de simpatizar con el Evangelio. Es necesario nacer de nuevo. Y aquí la Escritura dice, hermano, que Nicodemo se presenta, ¿verdad? Maestro, Jesús, sabemos que viene de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Estamos viendo las señales y todo lo que sucede contigo. Nadie lo puede hacer si Dios no está con él para que sucedan. Y Jesús nos lo dijo: bien, Nicodemo, me gané un aliado. Bien, Nicodemo, me gusta que aludes el poder de Dios. Me gusta que simpatices conmigo. No, Jesús fue directo. ¿Qué le dice la Escritura en el versículo 3? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, no se trata de anular el Evangelio. No se trata de llevarnos bien con el Evangelio. No se trata de simpatizar con el Evangelio, no. No se trata de me llevo bien con los hermanitos y voy a congregar nada más. Hay algo más que Dios quiere en tu vida, y es que tú nazcas de nuevo. No solo simpatizar con el Evangelio, no solo llevarse bien. No, yo no le hago problema a los cristianos. Yo no le hago problema a la iglesia. Yo le beneficio a la iglesia. Yo aporto apoyo a la iglesia. No es necesario. Es necesario, pero Dios quiere algo más para tu vida. Tienes que nacer de nuevo. Tiene que suceder en tu vida un nuevo nacimiento. Jesús no fue directo, porque la salvación de un alma que está en juego. Por eso acá no venimos a decirte: no, sigue como estás viviendo, sigue tu vida como está. No es necesario que tú nazcas de nuevo, si no hay forma de que tú puedas entrar en el reino de Dios. No hay forma de entrar al cielo. No hay forma de entrar a la presencia de Dios si no has nacido de nuevo. No hay forma. Y dice la Escritura, gloria al Señor, Nicodemo le dice, o Nicodemo le dice, ¿verdad? Porque ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El nuevo nacimiento, hermano, no se trata de un nacimiento natural, sino de un nacimiento espiritual. Este hombre Nicodemo pensaba que Jesús le hablaba de un nacimiento natural, porque el proceso del ser humano, ¿cuál es? Después de la unión de los esposos, de los padres, ¿verdad? Se va gestando una vida, y al cabo de los 9 meses normalmente nace un niño, ¿verdad? Y empieza una vida. Desde que nace empieza toda una vida por delante. Y cuando Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, ellos entendían el nuevo nacimiento, o entendían que una persona nacía de nuevo cuando se convertía al judaísmo. Pero aquí el Señor le está hablando a un judío, aquel que se creía que era el linaje de Abraham, que no tenía necesidad, que no era esclavo de nada. Dios le está diciendo: es necesario que tú nazcas de nuevo. Y él dijo: Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso voy a volver a entrar al vientre de mi madre?
Esto no se trata de algo natural, esto es un nacimiento espiritual. Este nuevo nacimiento solo lo puede hacer Dios. No se trata de tus obras, no se trata de tus fuerzas físicas, de tu esfuerzo. Se trata de que el Espíritu Santo haga el milagro en tu vida del nuevo nacimiento cuando tú te entregas a Jesucristo de todo corazón. Porque es el Espíritu Santo que es el milagro del nuevo nacimiento. No se trata cuánto yo empuje. Hace días hablaba con un compañero y me decía, quiero cambiar, pero siento que no puedo. Yo le digo, el querer cambiar sin Cristo es como querer mover, que te ponen delante de ti una caja que tiene bastante peso. Y el querer cambiar sin Cristo es comenzar a empujar, comenzar a esforzarte y no avanzar. Pero con Cristo, viene Cristo delante de ti y Él dice, yo puedo con esta caja que pesa. Y Jesucristo comienza a llevarlo y tú comienzas siguiendo los pasos de Él. Siguiendo los pasos de Él. Eso se trata, hermano. No se trata de que yo empuje, porque si yo quiero empujar para cambiar, como el ejemplo, voy a empujar, me voy a cansar, pero voy a seguir en la misma situación, en la misma condición. Pero si yo permito que Él venga, que Él entre en mi corazón, que Él me cambie, que Él me transforme, dice, tomar mi yugo, que ligere mi carga, aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a ese Jesús de Nazaret? Maravilloso y bendito, aleluya. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Comienza a explicarle a Nicodemo. Nicodemo dice, ¿acaso vuelvo a entrar al vientre de mi madre? Jesús, ¿verdad? Le dice, ¿sabe qué? Nicodemo es un nacimiento de agua y del Espíritu. O sea, es un nacimiento que viene de Dios. Es un nacimiento que viene por la purificación de la palabra. Cuando tú recibes a Jesús y el Espíritu Santo es el que hace el milagro en tu vida. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice la Escritura, Dios es Espíritu. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, lo que es nacido, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús fue enfático con Nicodemo. No hay otra forma de que tú entres al reino de Dios. No hay otra forma de que tú y yo entremos al reino de Dios, sino mediante la fe en Jesucristo, que va a producir el nuevo nacimiento en nosotros. No vas simpatizando con tu familiar que es cristiano, no vas a entrar al reino de Dios. Llevándote bien con la iglesia, con los hermanos, con las hermanas, no vas a entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y acá Jesús le dice, es enfático, el Cristo maravilloso. Luego le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de entre un hombre y una mujer es carne, es natural, es algo humano. Pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Porque es un nacimiento espiritual. Es una transformación que sucede en el interior. Es donde el Señor cambia tu naturaleza. Es donde tú vienes a ser hijo de Dios, dice la Biblia. Gloria al Señor, más a todos los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, Él le da potestad. Jesús nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay forma. No hay forma. Todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solo aquel que recibe a Jesús en su corazón. Dice la Biblia que tiene el derecho, tiene la autoridad, se le concede el honor de ser llamado hijo de Dios. Y ahí sucede, lo que nace de la carne, carne es. Si tú te has quedado en el nacimiento por la unión de tus padres, es un nacimiento carnal. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo haga el milagro en tu vida, y tú naces de nuevo, y naces espiritualmente, te constituyes un hijo de Dios. No hay otra forma de ser hijo de Dios. No son por las obras, no son por lo que hagas, o por los ídolos, es por Jesús de Nazaret que tú naces de nuevo. Bendito el poder de Jesús. Amén. Luego le sigue explicando a Nicodemo, le sigue diciendo, ¿verdad? No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es una necesidad, no es una opción. No es una opción, hermano, amigo. Para todo ser humano no es una opción, es una necesidad. Y la gente que realmente
reciba a Jesús, estará tomando lo que es más necesario para su vida. Estará supliendo esa necesidad que solo Jesús puede llenar. Gloria al Señor. Y la Escritura nos habla, hermano. Jesús sigue hablando. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu, al nuevo cristiano, al que se entrega a Jesús, es el Espíritu Santo ahora el que lo mueve. Ya no lo mueve sus pasiones, ya no lo mueve su deseo de pecar, de hacer lo malo, de criticar, de murmurar, de juzgar, de pelear con los vecinos, de pelear en el trabajo, de pelear en la familia. Ya no lo va a mover. Lo que le va a mover es el Espíritu Santo. Y aun cuando falle, porque somos seres humanos, el Espíritu Santo lo va a mover a arrepentirse. Amén. ¿Por qué muchas personas no pueden cambiar? Porque no han nacido de nuevo. ¿Por qué muchas personas no pueden dejar un pecado, un vicio? Porque no han nacido de nuevo. Porque solo el Espíritu Santo puede darte el poder para que venzas el pecado, para que venzas la tentación, para que venzas los ataques del diablo que vienen en contra de tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué hermosa es su palabra. Gloria al Señor. Y ahora Nicodemo sigue preguntando. Imagínense, el Señor le está hablando, pero Nicodemo aún sigue con incógnitas, con dudas en su mente. Y respondió Nicodemo, versículo 9, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Señor, tú estás diciendo que no es un nacimiento humano, que no se trata de entrar al vientre de mi madre nuevamente, no se trata. Tú estás diciendo que no es un nacimiento espiritual. Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hermano, no basta con tener conocimiento, es necesario nacer de nuevo. No basta con tener conocimiento, hermano. Yo he leído la Biblia desde niño, me he leído la Biblia completa. Muy bien, te felicito. Pero has nacido de nuevo. Hermano, yo a veces estoy, como a veces taxistas que converso en algunas oportunidades, dicen: yo antes de salir, y no son cristianos, pero dicen: yo antes de salir oro y le pido al Señor y sé algún texto o alguna palabra. Pero la pregunta es: ¿has nacido de nuevo? Nicodemo era maestro de Israel y Jesús todavía le dice: ¿eres tú maestro de Israel y acaso no sabes esto? Porque a pesar de que Jesús está diciéndole que era necesario nacer de nuevo, en la Escritura había indicios en la palabra de que Dios iba a poner un corazón, iba a quitar un corazón de piedra, iba a colocar un corazón de carne. Y la Biblia dice: voy a poner mi espíritu en ti, voy a escribir las leyes en tu corazón. Y en muchas ocasiones Dios habló en el Antiguo Testamento acerca de una renovación espiritual. En muchas ocasiones David decía: Señor, no te agradó tanto los holocaustos, sino un corazón contrito y humillado. Y este hombre, a pesar de ser maestro de Israel, a pesar de conocer la Escritura de cierta manera, a pesar de haber estudiado, a pesar de haber leído la ley, la palabra de Dios, no comprendía esta verdad. Y Jesús tuvo que confrontarlo. Eres tu maestro, tú enseñas, tú te acuerdas de la Biblia, tú sabes la Biblia, la palabra, pero te falta nacer de nuevo. Y el Señor fue bueno con él, hermano, porque no lo dejó en su ignorancia. No le dijo: está bien, Nicodemo, tú sabes la ley, ya listo, con eso queda. No, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que ser transformado, tú tienes que ser cambiado por el poder de Dios. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Qué hermosa es la palabra. Gloria al Señor. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y luego más adelante comienza a hablarle acerca, hermano, de una palabra, de un texto importante,
En el Antiguo Testamento dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se trata del nuevo nacimiento. Dios no quiere que tú te pierdas. Por eso que Jesús fue levantado, así como aquella serpiente fue levantado para que todo aquel israelita que moría, que estaba picado, que estaba envenenado, veía a esa serpiente. Jesús dice, yo soy ese es un símbolo, pero yo soy el que tienen que mirarme. Jesús dice en su palabra, gloria a Dios, aleluya, para que todo aquel que cree, la condición es que tú tienes que creer, no solo simpatizar, no solo conocer, tienes que creer, abrir tu corazón y creer en Jesús, para que no te pierdas. Déjame decirte que es una verdad, que si tú no crees en Él, dice la palabra del Señor, que el que cree en Él no es condenado, porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en Jesús. Hermano, esto es de el que cree no es condenado, y el que no cree ha sido condenado. Jesús no ha venido a esta tierra para condenarte, amigo, amiga, vecino. Él ha venido para salvarte, pero tú tienes que creer en Él. Tú tienes que abrirle tu corazón a Jesús. Tú tienes que entregarte a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y este nuevo nacimiento, hermano, es una transición de tu vida, de una vida de pecado, de una vida de muerte espiritual, a una vida donde el Señor viene a obrar en ti. El nuevo nacimiento es donde la vida de Dios viene en tu vida, donde Él te imparte esa vida eterna que Él ha prometido, que aquel que en Él cree recibirá la vida eterna. Y tú no esperas morir para recibir la vida eterna. Desde que tú crees, la vida de Dios viene sobre ti. Si tú lo aceptas, tú quieres nacer de nuevo, tienes que aceptar a Jesús. Y el Espíritu Santo hará el milagro, no hay otra forma. Solo Él puede hacer ese milagro del nuevo nacimiento. No se trata por los años que estés en una iglesia, por los años que has asistido desde niña o niño. Tienes que haber experimentado el nuevo nacimiento. Y hay algo interesante, que como el Espíritu Santo hace el milagro en ti, tú no lo ves porque es algo espiritual. Hoy tú puedes nacer de nuevo y puedes tener 35 años, 40 años, y tú físicamente no has cambiado, pero el nuevo nacimiento es espiritual. Algo cambió dentro de ti. Tu naturaleza fue transformada por el poder de Dios. El Espíritu Santo, te conviertes en una morada del Espíritu Santo. La vida de Dios viene sobre ti. Pasas de la muerte espiritual a la vida de Dios. Eres retirado del reino de las tinieblas al reino de luz del amado Hijo Jesucristo. Eso es el nuevo nacimiento, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Es de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Y eso es lo que Dios desea, está deseando, está anhelando hacerlo. Por eso envió a Jesús. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, en esta conversación le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso le hablaba a Nicodemo, Jesús a Nicodemo. ¿Sabes qué, Nicodemo? El amor de Dios es tan grande que envió a Jesús para que en Él crea. La condición es que en Él crea. Tienes que colocar tu fe, tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Si tú crees en Él, no vas a pasar a condenación, sino a vida eterna. Vas a ser salvo. Dice la Escritura, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y ¿cuál es la condenación, hermano? Le estás diciendo que el que no cree ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Jesús.
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Esta es la condenación. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice la Biblia, la luz por medio de Jesús vino a esta tierra. Pero ¿qué hace el hombre? Tú le presentas a Cristo, pero prefiere el pecado, prefiere entrar, irse al cerro, en una casa abandonada y meterse droga. Pero tú le estás presentando la salvación de su alma, pero prefiere la condenación, el pecado. Tú le presentas a Cristo, pero prefiere seguir robando, prefiere seguir adulterando, prefiere seguir perdiéndose cada fin de semana y la familia sufriendo. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y dice que Jesús le dice, y hay gente que no viene a la luz, porque tiene miedo de que sus obras sean reprendidas, que sus obras sean expuestas, porque la luz expone nuestra vida. Si yo me acerco a Dios, mis pecados son expuestos delante de Él, porque delante de Él yo no me puedo esconder. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Y Él conocía que Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento le decía que es un nacimiento espiritual, no es físico, es espiritual. Algo sucede en tu interior. Eres salvo, Dios te perdona, te conviertes en un hijo de Dios cuando recibes a Jesús en tu corazón, te conviertes en morada del Espíritu Santo. Pasas de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de Jesús, al reino de la luz. Eres transformado, la vida eterna viene sobre tu vida, la vida de Dios viene a tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Es el nuevo nacimiento y es el milagro del nuevo nacimiento que Dios quiere hacerlo con todos nosotros. Y cuando tú experimentas realmente el milagro del nuevo nacimiento, tú vas a darte cuenta de que comienzas a dejar cosas en el pasado, prácticas de pecado, comienzas a dejarlo. Ya no te llama la atención volver a pecar, ya no sientes deseo de volver a pecar, de volver a hacer lo malo, porque Dios ha estado obrando el nuevo nacimiento en tu vida. Eres el que obra ese milagro en tu espíritu, en tu interior. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Jesús? Bendito sea su nombre. Qué hermoso es el Señor. Este nuevo nacimiento. Sin este nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No podemos recibir la vida eterna ni la salvación por medio de Jesús si no nacemos de nuevo. Hermano, entonces, ¿cuál es la condición? Creer en Jesús y abrirle tu corazón. Tú no tienes que, el milagro no lo vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo. El milagro lo hace el Espíritu Santo. Cuando tú le abres tu corazón, Él se encarga de cambiarte. Con el Espíritu Santo, con el nuevo nacimiento, tú no estás buscando con tus fuerzas cambiar y ya no aguanto y no. Él comienza a darte las fuerzas necesarias para que tu vida comience a ser cambiada cada día. Y con Él va siendo renovado de gloria en gloria. Aleluya. Con Él va siendo transformado cada día. Él te va llevando a la imagen de Jesucristo, a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Pero tienes que empezar con el nuevo nacimiento. Hermano, un niño no puede crecer, ni comer, ni estudiar si antes no nació. Es ilógico, ¿verdad? Tengo un hijo, pero ni siquiera ha nacido. Para que experimentes las bendiciones que Dios tiene para ti. Aún en medio de las pruebas, el sustento de Dios, es necesario nacer de nuevo. Y no te conformes solamente con las bendiciones que Dios puede darte. Porque hay mucha gente que aún en pecado, aún sin ser cristiano, aún sin conocer a Jesús, muchas veces Dios le ha respondido en oración. Pero es para que por esas señales tú creas. Pero Dios no está conforme. Dios te dice, te es necesario nacer de nuevo. Jesús mostró señales, confirmaban su mensaje, testificaban que era el Mesías, para que la gente cree y coloque sus ojos en Jesús. Nicodemo lo hizo. Dice, Señor, las señales que tú haces nadie lo puede hacer. Si Dios no está con él, y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Las señales te trajeron a mí, pero ahora tienes que nacer de nuevo por la fe en Jesús.
¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Mesías? Aquel Cristo verdadero y maravilloso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es en Cristo que tú vas a ser nueva criatura. Es en Cristo cuando te entregas de todo corazón que las cosas viejas pasan. Y he aquí todas son hechas nuevas. En Él todo es cambiado, en Él todo es transformado. En Él, hermano, tú no tienes que esforzarte solamente en tu humanidad. Haces tu parte, pero ya Dios está contigo haciendo la parte para ayudarte, para que no vivas en esa condición. Cánsate. Como un joven un día me dijo, yo estoy cansado. He estado en diferentes lugares, he probado todo. He hecho lo malo, ya me cansé de esta vida. Tengo una familia, no sé qué darle a la familia, me cansé de la vida. Cánsate y déjame decirte que hay una solución. Es Jesús. Jesús de Nazaret puede cambiar tu vida. Cuánta gente que he podido conversar con ellos y han recibido a Jesús, han sentido que algo dentro de su corazón han cambiado, que no han sabido explicarlo con palabras, porque el nuevo nacimiento muchas veces no sabe cómo explicarlo porque sucede acá. Y dice la Biblia, el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él te da esa seguridad. Cuando tú naces de nuevo, tú lo sabes, porque el Espíritu Santo te da seguridad en tu corazón que realmente Él te hizo nacer de nuevo. Él hizo el milagro. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No vas a ser salvo porque das dinero al pobre. No vas a ser salvo porque des comida al hambriento. No vas a ser salvo porque le das el pasaje a una señora en el micro que no sabía dónde estaba su plata. La Biblia dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él, nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo hace el milagro.